¿Qué cristiano piadoso o qué pastor jamás ha recibido preguntas que nos llevan a pensar y que a veces, muchas veces nos ponen en apuro? Hoy les quiero hablar acerca de esas preguntas que parecen interminables, cuestionando nuestra fe, llevándonos a ese terreno de hacernos dudar, trastabillar, pero que son hechas la más completa ignorancia. Y hoy he titulado el mensaje de hoy, Preguntas incorrectas obtienen soluciones incorrectas. Creo que estamos haciendo la pregunta desacertada y he aprendido a contestar preguntas con preguntas correctas, preguntas incorrectas con preguntas correctas. Voy a darle algunos casos porque creo que estamos fuera de perspectiva cuando abordamos el tema espiritual y cuando tratamos de enfocarnos en las cosas de Dios. Una de las preguntas que me hacen habitualmente es: Pastor, ¿por qué Dios permite el mal? Y todo parece funcionar alrededor de esa pregunta que no va a tener una respuesta, cuando la verdadera pregunta es: ¿por qué Dios todavía insiste en bendecir y mostrarnos el bien? No tiene necesidad Dios de meterse en un mundo de maldad. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Él sigue haciendo salir el sol para buenos y malos? ¿Por qué Él sigue insistiendo con lluvias de bendición? ¿Por qué Él sigue insistiendo con perseguir a nosotros que tan torpe, ignorante, nos mostramos cada vez más lejos de Él? Sí, la pregunta correcta no es por qué Dios permite el mal. La pregunta es por qué Dios todavía sigue insistiendo en mostrarnos su bien. Otra pregunta que nos hacemos es como por ejemplo esta: ¿por qué Dios, pastor, está tan lejos de mí? Muchos cristianos o muchas personas tratan de percibir a Dios a través de los sentidos y entonces en esa búsqueda y en esa escasa realidad de percibir algo que los haga sentir aprobados, que los haga sentir cómodos, contenidos, amados por Dios, ellos formulan esta pregunta: ¿por qué Dios está tan lejos de mí? La pregunta correcta no es esa. La pregunta correcta es: ¿por qué yo me alejé tanto de Dios? Y entonces el enfoque cambia. Como usted se dará cuenta, depende desde dónde enfoque la pregunta va a poder responderse o va a poder ser objetiva, clara y veraz, y si no, se va a traducir en una interminable discusión de teorías que no tendrán fundamento. ¿Por qué Dios permite el pecado, pastor? Y el asunto no es esa la pregunta. De nuevo, la pregunta es: ¿por qué persistimos en pecar? ¿Por qué si sabemos que el pecado es malo, sigo pecando? Esa sería la verdadera pregunta. No por qué Dios permite, sino por qué yo me permito el pecado dentro de mí. ¿Por qué Dios arruina mi vida, pastor?, dijo un hombre que había tomado desacertadas decisiones. La pregunta correcta para él era: ¿por qué arruinó su vida, caballero? ¿Por qué tomó ese camino que le garantizaba la ruina? Cada una de estas preguntas de por qué existe la mentira, por ejemplo, se responde con una pregunta correcta: es ¿por qué insistimos en mentir todavía? ¿Por qué permite el hambre, pastor? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? ¿Por qué hay hambre en la tierra? Y yo pregunto: ¿por qué no damos de comer? Es mucho más sencillo, ¿verdad? ¿Por qué los hombres no estamos dando de comer y existe todavía el hambre? ¿Por qué existe la injusticia? Una de las preguntas. Pero la respuesta de vuelta vuelve a recurrir a la pregunta correcta: ¿por qué somos injustos todavía? Y así, cada uno de nosotros podrá ir formulando preguntas que inconsciente o conscientemente tienen una intención que voy a explicar. Hace poco una señorita
acertadamente escribía en el Facebook lo siguiente: si eres dueña de tu cuerpo y defiendes el aborto y piensas que es una administración de tu propio cuerpo, entonces ¿por qué no administras primero tu cuerpo y anulas tu útero, te operas y te sacas las trompas de falopio? ¿Por qué no haces algo con tu cuerpo para anticipar el embarazo? Eso sería lo correcto, ¿verdad? Las cosas a veces nos preguntamos a nuestra propia conveniencia para tratar de convencernos de que estamos en derecho, pero en realidad no estamos en derecho. ¿Por qué Dios no administra el mundo, pastor? ¿Por qué no para los ciclones y por qué no termina con los temblores y todas estas catástrofes naturales? Y la pregunta correcta es ¿por qué estamos administrando así nuestro mundo? No es por qué Dios lo permite, sino es por qué de nuestra mala administración. ¿Por qué el fracaso? Y etcétera. Y estamos siempre en esa recurrente de preguntas incorrectas. Incorrectas y muy convenientes. Y acá voy al tema. Son inconvenientes para nuestra conciencia. Son preguntas muy convenientes para nuestra ausencia de arrepentimiento. Muy convenientes para nuestra ausencia de culpa. Sí, todas estas preguntas alejan al verdadero culpable, le sacan el foco y lo trasladan a otro lugar. La naturaleza, Dios, el pastor, la comunidad, el gobierno, etc. Y nunca nosotros mismos. Un par de muchachos me abordaron el tema de la homosexualidad hace algún tiempo y me dijeron, ¿por qué usted no acepta la percepción que yo tengo, mi propia percepción de mí mismo? Y le devolví la pregunta, ¿por qué insiste en negar tu verdadera naturaleza y ofendes mi inteligencia y mi razón? Porque esa es la verdadera pregunta. No es por qué no aceptas mi condición. Fíjese, imagínese que en este momento yo me autoperciba como Brad Pitt y como el rey del mundo. ¿Tengo todo mi derecho? Claro que sí. Pero obviamente esta cara que usted ve no es Brad Pitt. Y obviamente no soy el rey del mundo. Ahora, esta cultura de la no discriminación o de la libertad de expresión y etcétera, nos ha llevado al ridículo. Cosas que usted me diría, usted está loco, pastor, y necesita una atención psiquiátrica urgente. Usted necesita medicación, un tratamiento psicológico al menos, o un fuerte encierro en un manicomio. Hoy se ha transformado en un derecho que se blandea con una bandera de multicolores. Lo que estamos haciendo es imponer percepciones erradas, equivocadas. ¿Qué tal si yo ahora me autopercibo como un extraterrestre? No soy aquí. Yo aparecí aquí en el mundo, pero no soy de otro planeta. Y empiezo a dibujar una historia de la que usted va a tener sin duda que aceptar, porque es la nueva realidad y las nuevas condiciones de este juego. Ahora, siempre hemos estado haciendo lo mismo, escapando a una realidad, porque no importa la autopercepción, importa y siempre se impondrá la realidad. Hace un tiempo atrás escribíamos un artículo que rezaba o decía más o menos lo siguiente acerca de una situación hipotética en una empresa. El dueño de la empresa, para tomar y hacerse cargo de un asunto de mala administración, decidió hacer un último intento. A cada empleado que iba llegando para comenzar su trabajo en la empresa lo hizo pasar a una sala velatoria donde existía un cajón de muerto. Bien, el cartel que anunciaba el velatorio en la puerta de entrada decía lo siguiente. Decía, hoy ha muerto el mal empleado de la empresa. Es lamentable, pero hoy se acabaron los problemas de nuestra empresa.
Nadie sabía de quién se trataba, pero cada uno de los empleados se fue arrimando individualmente a su cajón, al cajón que estaba dispuesto allí, para saber quién había muerto, quién había fallecido de los nuestros. Pero al mirar por el orificio y mostrar la cara del difunto, existía un espejo. Sí, un espejo que graficaba realmente quién era el mal empleado de la empresa, y en la intención del gerente estaba: hoy debe morir y debes dejar allí al mal empleado para empezar a hacerte cargo de tus errores y transformar la realidad que vivimos. Sí, este es el asunto. Dios está intentando una salvación personal con nosotros, pero nos hemos estado haciendo las preguntas equivocadas. Hemos dicho: Dios, ¿por qué te has ido? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué es tan injusto? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando en realidad el culpable, el verdadero culpable, está mirándose al espejo. Uno se ha alejado, uno ha dejado la bendición, uno se ha ido muy lejos de lo conveniente, de lo bueno, de lo que debería traducirse como una vida fantástica y maravillosa. Ahora, ¿cuántos de nosotros ha pensado que qué le lleva a Dios a hacer lo que hace con nosotros? ¿Se ha preguntado por qué Dios sigue insistiendo? ¿Por qué ante tanta intolerancia, inoperancia humana, ante tanta autodestrucción, Dios sigue intentando lo mejor para nosotros los seres humanos? Ante tanta indiferencia, ante tanta vuelta de espalda que le hacemos a Dios, ¿por qué Él sigue diciendo que ama al mundo? ¿Por qué Él ofreció a su Hijo como rescate para esto que somos nosotros, totalmente perdidos? Si uno fuera Dios, yo honestamente, se lo digo con la mano en el corazón, no me hubiera elegido. Imagínese si yo mismo, para mi propia conveniencia, encuentro que no hay razón para haberme elegido. Imagínese si fuera Dios y lo elegiría a usted. Siempre tenemos tales diferencias entre nosotros que seguramente nadie va a amar a otro como a sí mismo. Y si en nuestro reparo de amor propio encontramos que ni yo mismo me elegiría, ni yo mismo me amaría, que no valgo la pena, ¿no se ha puesto a pensar por qué Dios sigue insistiendo en amarme, en reconstruirme, en atenderme, en bendecirme? Es hora de que lo pensemos y lo meditemos desde este lado del famoso versículo bíblico. La Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que Dios está insistiendo con una religión y con un llamado a conciencia para que Él gane. Es el lado incorrecto. El lado correcto de verlo es que no merecíamos nada, que podríamos haber perecido en nuestro propio infierno. Pero sin embargo, Dios interviene en nuestra historia y lo está haciendo ahora y lo está haciendo en cada momento de nuestra vida. A eso se llama misericordia, para rescatarnos, para salvarnos, para darnos una nueva oportunidad. Dios no se hace el favor, no nos equivoquemos. Dios te está haciendo y me está haciendo el favor. Y a eso se llama gracia. Sí, gracia es entender el lado correcto y formular del lado correcto las preguntas. No es porque Dios permite, sino es porque nosotros seguimos insistiendo en hacer lo malo cuando sabemos que hay consecuencias y que nos perjudicamos a nosotros mismos. Esta mañana te invito a que reconsideres todas esas absurdas y tontas preguntas que nos hemos cuestionado ambos y que nos han llevado al lugar y a la solución incorrecta.
Dios nos ama. Quizás la pregunta sería, ¿por qué tanto amor, verdad? ¿Por qué tanta insistencia de Dios? Y allí vamos a encontrar la verdadera naturaleza de un ser que creó a ti y me creó a mí, y que aún sigue insistiendo en amar eso que Él creó y que no quiere que termine mal. Y allí encontraremos en nuestro propio corazón la verdad más grande. La verdad es que fuimos nosotros los culpables, no otro. Las excusas deben caer, las razones y las preguntas equivocadas deben caer para darle paso a la realidad. La realidad es que tenemos un Dios que insiste en amarnos, en bendecirnos, y que es hora que nos paremos, dejemos tamaña tontería de correr en el sentido contrario y que nos volvamos a Él para ser bendecidos y tener una vida abundante. Y si estás en esa decisión de cambiar y dar un rumbo, me preguntarás, ¿qué debo hacer? Dos cosas. Aceptación de la responsabilidad personal del lugar donde nosotros estamos y aceptación de la culpa, porque es lo único que nos va a devolver la conciencia, lo único que nos va a devolver la confianza para nosotros mismos y para con Dios. Sí, es hora de anotar en el borrador de lo que hicimos mal y en la escritura de nuestra propia vida que nos hacemos cargo. Eso se llama arrepentimiento. Me estoy haciendo cargo de mi propio mal y de mi propio pecado, pero estoy volviéndome a esa misericordia, a ese abrazo de Dios para con mi vida, para que Él me limpie, me perdone con su sangre preciosa y volver a empezar de nuevo. Y si estás en ese camino, o ahora lo entiendes por fin, haz una pequeña oración y dile en tu corazón, Señor, perdóname. Señor, acepto mis decisiones, las consecuencias de mis decisiones, mis errores. Lo acepto, lo reconozco. Esta es mi culpa, no de otros ni tuya. Pero me vuelvo a ti para empezar de nuevo. Entra en mi corazón. Y si en esta sencilla oración has puesto tu corazón, has puesto realmente valor a tus palabras y lo has dicho con sinceridad, bienvenido. Estamos empezando de nuevo. Estamos en la familia de nuevo. Volvimos a la casa como hijos pródigos y a partir de ahora una relación con Dios te va a devolver la verdadera vida. Soy el pastor Rubén Herrera. Gracias por ver este video. Dale me gusta, suscríbete a nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.